en ese foro de la ultraderecha mexicana y la ultraderecha del mundo, ese foro precisamente ahí en España. Un foro, querido Jaime, que hoy planteó el presidente López Obrador, pues ocurre algunos días antes de que sea la segunda vuelta de elecciones en Brasil. El presidente López Obrador hoy hizo una serie de planteamientos muy, muy fuertes. Comentó que antes de la elección en Brasil, pues se reunían en España estos sujetos, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, José María Aznar, el de Váyase, ¿no? El juez que injustamente encarceló a Luis Ignacio Lula da Silva y, y que el que convocó a todos estos fue don Vargas, ¿no? Bueno, Mario Vargas Llosa, para atacar al populismo en vísperas de las elecciones en Brasil. Y al fin y al cabo, ganó Lula, ¿no? Este es un tema que es medio complejo y que definitivamente yo quería platicar contigo, Jaime, porque acá en Estados Unidos no sabían ni qué hacer. Se planteaba cómo es que, pues acá en Estados Unidos no eran muy fans el gobierno actual del gobierno de Jair Bolsonaro, por ser tan cercano a Trump, cómo es que trataron de mantener las apariencias, porque pues tampoco están de acuerdo con la izquierda latinoamericana, pero que se pusieron en esa situación terrible. Uno de los primeros, querido Jaime, en reconocer el triunfo de Lula anoche fue Joe Biden, ¿no? Esa sí es una realidad. Mientras estos pobres, pues hicieron sus intentos con Don Vargas para que no ganara Lula. Yo sé quién exactamente como lo planteó López Obrador, quién chingados le va a hacer caso a estos pobres, ¿no? Pues sí, pero fíjate que yo creo que es interesante que quienes siguen defendiendo, quienes siguen encabezando esta cruzada de la derecha conservadora, sean personajes que en muchos sentidos, pues han sido, por ejemplo, pensemos el caso de José María Aznar, ¿no? Fue un hombre que colaboró y mucho en la guerra de Estados Unidos contra Irak, ¿no? Un títere prácticamente de Estados Unidos. Pensemos en Mario Vargas Llosa, que al igual que personajes como Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, pues se arrojó en brazos de Isabel Presley y dijo, no, de aquí soy, ahora a partir de ahora soy español porque los peruanos no me entienden, ¿no? Y ves tú el caso de Felipe Calderón, que encuentra en estos foros la resonancia, los ecos que él quiere escuchar para que se reconozca su legitimidad como expresidente de México, o el ladrón de Ernesto Zedillo, ¿no? Y toda esta gente se tapan sus vergüenzas cuando concurren a este tipo de encuentros. Todos estos les encanta hacerles el papel de lacayo de Estados Unidos y todos ellos no se han dado cuenta que están ciegos ante una nueva realidad. Y lo lamentable es que a veces también Washington insiste en permanecer ciego. Fíjate ya nada más cuántos gobiernos son, Toño. Son, fíjate, empezando por Argentina, Bolivia, ahora Brasil, cuando en enero inicia el mandato Lula da Silva, eh, Colombia, Venezuela, Cuba, Honduras, México. O sea, ya son un titipuchal de países que han optado por cambiar de bandera. De la derecha se ha dado un golpazo hacia la izquierda. ¿Y por qué? Porque a veces yo digo que a veces es muy importante tener memoria histórica. Tú te recordarás que antes de la pandemia, una de las grandes preocupaciones eran la serie de manifestaciones que había en toda América Latina, en Colombia, en Brasil. Había protestas en todos lados. ¿Por qué? Porque ya nadie aguantaba este modelo económico neoliberal. Y de alguna manera la pandemia contuvo esta ola de protestas y en buena medida lo interesante del caso es que la pandemia se convirtió en un factor que contuvo esta ola de rabia, permitió el inicio de la transición, permitió a los gobiernos como el de México sentar las bases de una transición a la democracia pacífica. Pero eso no impidió que el cambio, la transición
hacia la democracia en distintos países de América Latina siguiera avanzando. Bueno, eso Estados Unidos no lo ha querido reconocer y yo creo que es una gran equivocación. Es una gran equivocación de Washington. Tendrán que recalibrar sus relaciones con el resto de América Latina o mantenerse aislados, porque una de las lecciones que dejó Barack Obama, y Barack Obama por eso decidió reanudar las relaciones con Cuba, fue porque se percató de que quien se estaba aislando en materia política exterior de América Latina no era Cuba, no era Venezuela, sino que era Washington, que insistía en mantener esta campaña, estos bloqueos criminales contra Cuba, contra Venezuela. Perdió a uno de sus aliados más importantes en Colombia. Estados Unidos no se esperaba que iba a perder un aliado como Colombia. Colombia ha sido durante décadas, ha sido el niño consentido de Washington, el enfant chouchou de Washington. Entonces, imagínate, para que ahora hasta Colombia haya cambiado de bandera, es que algo está pasando. Y si Washington no se quiere dar cuenta de lo que está ocurriendo, allá ellos, allá ellos. Pero al igual que Washington, son algunos en la Unión Europea que tampoco quieren percatarse o de plano siguen sin entender la realidad de América Latina. A mí realmente me resulta sorprendente que desde España, que nos conquistó, siguen teniendo tan poco conocimiento de la realidad política, económica y social de México. Es increíble cómo España sigue teniendo un elevadísimo déficit del conocimiento de la realidad en México. Así es que yo creo que mientras Washington insista con operar, porque Estados Unidos es una nación autista, es una nación autista. Fíjate, siguen enfrascados en esta disputa entre derecha e izquierda, con una derecha que se ha prácticamente corrido hasta el extremo, con gente como Trump. Y ya hemos visto en Brasil, y es lo que decía el presidente esta mañana, qué fabuloso sistema electoral de Brasil, que a pesar de los ardides, de las argucias de Bolsonaro, para bloquear autobuses que iban a votar, a pesar de ese bloqueo de muchos electores en determinadas partes de Brasil, la mayoría ganó. O sea, realmente merece ser estudiado este caso de Brasil, que a pesar de las interferencias de Bolsonaro, se impuso la mayoría. Así es que yo creo que sacar lecciones de realidades políticas como la que acaba de ocurrir en Brasil, una nación que es un gigante. Imagínate lo que es administrar un sistema electoral de ese calibre. Entonces yo creo que sí, el INE, los diputados de las 3, de las 4 o 5 formaciones deberían viajar a Brasil para ver cómo opera este sistema, para que vean que el sistema electoral mexicano, el INE mexicano, es perfectible, y no se monten en su macho por órdenes de Claudia X González de que no quieren cambios. Así es, tendría que pues, quedar exhibido eso desde el principio en cuanto a la reforma electoral y yo estoy también esperanzado en que en algún momento puedan ir cualquier tipo de legislador, que lo reciba nuestra queridísima Lina Duarte ahí en Sao Paulo, que lo salude ahí, nos diga, a ver, véngase Marco Cortés, bueno, él es el dirigente del partido, ¿no? O no sé, no, véngase Xóchitl Gálvez, le voy a enseñar cómo fue el sistema electoral y cómo actuó este sistema electoral en las elecciones, cómo es que pueden hacer que el INE no pague tanto, ¿no? Entonces, estaría interesantísimo eso. Mientras tanto, no me queda más que agradecerte, querido Jaime, por esta iluminación, por habernos pues dado todo parte de tu conocimiento en esta intervención que tienes en Sin Censura. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, querido Jaime Hernández? Y a lo mejor, bueno, cuando termines esta transmisión, a lo mejor puedes empezar con el trámite para buscar tu ciudadanía española, porque tu apellido es sefardí, ¿no? Entonces, a lo mejor podrías ahí buscarla como Salinas, ¿no? No, y fíjate que, querido Toyo, que tenía derecho a la nacionalidad. Sí, Yo sí. tenía derecho a la nacionalidad española. Yo vivía en España 14 años, ya solamente por ese tiempo
yo tendría derecho al pasaporte español, pero en realidad nunca me importó ser cabeza de ratón. Nunca, nunca, nunca. Por eso yo regresé a mi país después de haber estado tantos años en España, tantos años en París y Bélgica, tantos años en Estados Unidos, porque yo quería regresar a mi país. Hay quien no entiende este deseo de regresar a tu patria para seguir haciendo patria, pero pues es que ya yo, por eso a mí me cuesta tanto trabajo entender a la gente que amasa fortunas para después irse a disfrutárselas a otros países. Claro. Deberían de seguir, fíjate, deberían de seguir el ejemplo de nuestros paisanos en Estados Unidos, que es nuestra gente que sufre tanto, trabajan de verdad. ¿Y sabes cuál es su sueño, Toño? Regresar Regresar a también a México su y construir una país. casa en México. Exactamente, regresar a seguir haciendo patria. Esos son los mexicanos de verdad, no estos traidores que tienen residencias por aquí, residencias por allá, como el señor Bueno, pero Salinas de Gortari. ahí Así es que, hablamos bueno, de las popós grandes, mi querido Jaime. Yo aquí no me voy a cansar de solicitarle a los mexicanos que viven acá y que tienen la posibilidad de naturalizarse que lo hagan. No sabes lo importante que es eso, lo mucho que necesitamos el voto de los mexicanos y de sus hijos acá en Estados Unidos. Y bueno, o sea, entiendo perfectamente que en sitios como España, que en el que por mucho que se intente el lazo, pues están muy, muy lejos de nosotros y nuestra realidad es distinta. Entiendo que ahí no puedan ocurrir ese tipo de lazos, pero acá entre México y Estados Unidos, que tú mismo has comentado, somos hermanos a veces que compartimos, no a veces, somos hermanos siameses que compartimos órganos. Aquí sí creo que nuestros paisanos, los que puedan, se naturalicen y por favor voten en las próximas elecciones, porque si usted cree que bien, que tuvimos una amenaza con Bolsonaro, espérese cuando regrese Trump o cuando nos saquen a Ron DeSantis, el aprendiz de Adolf Hitler, como el candidato de los republicanos, o que nos pongan a un demócrata antiinmigrante, ¿no? Porque esas son otras. Así que yo sí considero que aquí sí, por favor, hágase usted ciudadano. No sé qué opinas tú de eso, querido Jaime, ya para cerrar. no, yo creo, y es un consejo sabio que les voy a dar, siempre es mejor tener un pasaporte o dos o hasta tres pasaportes. Siempre es bueno tener más pasaportes, siempre, siempre. Más de un pasaporte el mexicano, si ustedes pueden tener dos o tres, esto no va en contra de su mexicanidad, ni de su amor por su patria, no, 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 no. Pero porque de cualquier forma, ustedes, sobre todo los que viven en el extranjero, saben muy bien que la identidad mexicana nunca se borra, nunca, nunca. Ustedes la llevan dentro y su experiencia en el extranjero les permite acumular conocimientos, cultura, civismo, tener más ideas de muchas otras cosas. Por tanto, otra cosa es que convertirse en español o de otra o esconderse en Israel tenga el propósito de cubrirse las espaldas. Ese es otro rollo completamente distinto. Pero yo nunca he estado en contra de la gente que tiene una, dos o tres o más nacionalidades. ¿Por qué? Porque los mexicanos de hoy somos más cosmopolitas, ya no somos, sobre todo nuestros hijos, ya no tienen una identidad granítica, ¿no? Nuestros hijos ya, yo tengo hija casada con estadounidense, en fin, y eso suma, no resta a su mexicanidad, a su amor por México. Así es que yo opino en ese sentido. Y ahora sí me despido, querido Toño, les pido que me sigan a través de mi programa No Apto para Cínicos, donde vamos a seguir tratando este tipo de temas. Transmitimos todos los días a partir de las 14 horas. También les pido que me sigan a través de mis redes, a través de mi cuenta personal, @Jaime Journo, y también les pido que nos sigan a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras, donde llevamos hoy una historia del duro regreso, del amargo regreso de muchos venezolanos que emprendieron con ilusión su viaje pensando que a lo mejor llegarían y se quedarían en Estados Unidos y que hoy regresan después de haber sido expulsados por Estados Unidos, repatriados por México, y hoy se enfrentan muchos con esta triste realidad de volver a empezar de cero. Y sin más, querido Antonio, te mando un abrazo muy fuerte a todo el equipo de producción y saludos, por supuesto, al gran Chete, que ya sé que siempre anda de arriba para abajo.
Muchas gracias, querido Jaime. Lo tiene usted, Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras y gran corresponsal de guerra aquí en Sin Censura, pero sobre todo un gran periodista mexicano. Ahí está, mi querido Jaime.